Un saludo a todos los seguidores de este canal, soy Fernando Vilá y esto es Vilá Sport. Vamos a hablar hoy de un tema que siempre genera controversia en las redes sociales entre los cubanos, entre los amantes del béisbol. Y es hasta dónde hubieran podido llegar o cuál hubiera sido la actuación de esos jugadores de serie nacional y serie selectiva de los años 60, 70 y 80 allá en la isla, hasta dónde hubieran podido jugar en grandes ligas. Hablo hasta ese momento porque en el 91 se fue René Rocha y a partir de ahí pues algunos siguieron sus pasos y se pudieron probar aquí. Y yo diría que el año 2008 ya comenzó una avalancha en dinero, en oportunidades, hicieron millonarios muchos jugadores cubanos que no habían hecho absolutamente nada y le dieron la oportunidad de jugar en grandes ligas. Pero en ese espacio de 60, 70 y 80, Cuba dominó en el marco internacional, con equipos profesionales, armados, entrenados y todo aquello. Y fuera de Bávaro Bay, que en el año 80 se fue por el Mariel, no hubo otro pelotero cubano en esas dos, 70 y 80, en esas dos décadas que se probara en grandes ligas. Desde ya voy a decir que esto es especulativo, es una opinión, es mi opinión, no tiene que ser la de ustedes, me encantaría saber la opinión de ustedes. De nuevo, genera siempre controversia, hay mucho fanatismo en el cubano por el béisbol cubano es desde los mambises, siempre fue un béisbol positivo, de victorias a nivel amateur, Series del Caribe, Ligas Negras, AAA, en grandes ligas, en fin, el béisbol cubano va en la sangre del cubano y por eso también genera pues mucha controversia, ¿no? Y fanatismo. Para empezar, voy a poner dos ejemplos de peloteros que no tenían tanto talento supuestamente y que llegaron o tuvieron actuación en grandes ligas. Eddie Oropeza, mi amigo personal, un abrazo para ti. Escapó en el año 93 en Buffalo, brincando una cerca. Nunca tiró 95 millas, nunca fue un pitcher importante en Cuba. Sin embargo, buscó la forma de estar 4 años en grandes ligas y 12 en liga menor. A nivel de voluntad, consistencia, entrenamiento, que es importantísimo. Y la oportunidad. Y el otro, Brian Peña, que está listado en MLB con 5 pies 9 pulgadas, 200 y tantas libras, pero 5'9". Jugó en Cuba a nivel de equipo nacional juvenil y estuvo 12 años como catcher sustituto en la mayoría de las temporadas, pero estuvo 12 temporadas en grandes ligas. Con esto quiero empezar para desde ya decirles que en mi opinión no necesariamente si bateaste 320 en Cuba vas a hacerlo bien aquí, o uno que bateaba 280 allá, que quizás tenía buen talento, no tuvo motivación o lo que sea, o aprendió aquí más, o hubiera aprendido aquí más, ese de 280 quizás tenía mejor oportunidad que uno de 320. La lógica indica que el que más batea, pues el que más estadística tiene es mejor. En Cuba, en mi opinión, existe una situación con las estadísticas. El bate aluminio quitó un equilibrio muy importante en el deporte, generó muchos bateadores que no eran tan buenos bateadores y maltrató pitchers que podían haberlo hecho mejor con bate de madera, y con bate aluminio es muy difícil escapar. La defensa también la manipuló porque salían más rápido los batazos. El terreno en Cuba es un problema, pero los batazos salen mucho más rápido con bate de aluminio. Las estadísticas en Cuba es difícil de analizar, ya dije, bate de aluminio, los diferentes tipos de pelota, los estadios a veces tenían la cerca muy cerca, el aire, el picheo, 18 equipos no tenía esa cantidad de calidad de picheo. Entonces, con esto lo que quiero decir es que no necesariamente un hombre que dio tantos jonrones o tanto averaje o lo que sea en Cuba, yo no lo considero que por ende tenía que ser regular aquí. Yo pienso que es más un problema de talento, un problema de la oportunidad que podía haber aquí, de cómo se ajustara, se adaptara a este béisbol. En Cuba había mucha indisciplina, en Cuba casi todos bebían, esa es la realidad, o muchos bebían, muchos peloteros bebían en una época, y es difícil mantenerse aquí. Quizás hubieran cambiado, por supuesto, no somos magos, no sabemos qué hubiera podido pasar. El análisis el análisis que estoy haciendo es basado en el talento que vi en Cuba, que lo vi hasta que me fui, y la calidad de grandes ligas. En los años 70, que es donde se trabaja el programa 70 y 80, habían que 24 equipos hasta el año 77. En el 77 entró Toronto y los Marineros de Seattle, llegaron a 26. Después no hubo más expansión, del 77 al 93. 26 equipos en toda la década del 80.
En el 93 entró Florida Marlins, Colorado, llegamos a 28 y en el 98 entró Arizona y Tampa para llegar a 30. Con esto quiero decir que en la década del 80, en el año 87, pelotero cubano, eso de ser nacional o serie selectiva o equipo Cuba, escapaba, venía para acá y tenía que luchar con 26 posiciones, no 30. Encima no seleccionaban tantos como hoy, no habían esos super salarios que tuve salarios de 12 años, 10 años con gente que no lo está haciendo bien y se mantienen jugando. En esa época que era segunda base de un equipo, era segunda base Grandes Ligas, un equipo. Tenía calidad para estar ahí, que era más chiquita, más reducida. No necesariamente, yo no puedo ponerle un número o pensar que un pitcher X iba a ganar 12 juegos, 15, no necesariamente. La lógica indica que el talento cubano, si hubiera seguido un país libre en el 60, 70, 80, toda esta gente hubiera llegado aquí, hubiera jugado aquí, hubiera tenido la oportunidad de jugar. Eso es la lógica. Estos peloteros cubanos eran profesionales de estado, a la misma vez el nivel era bajo, porque era entre ellos. Cuando salían afuera, el nivel de afuera era más bajo, un nivel de selectiva. Afuera básicamente eran los juveniles americanos, algún que otro japonés, y para de contar. El resto era inferior al nivel que había de 6 equipos de serie selectiva. Estaba más concentrado. O sea, esos peloteros hubieran mejorado. Si hubieran sido libres, si hubieran jugado profesional. No hubieran ganado todas esas cosas, imposible, pero como pelotero hubieran mejorado. Eso es lo que yo pienso, ¿no? No puedo opinar o no puedo garantizar que esos jugadores iban a hacerlo muy bien aquí. Porque de nuevo, la Grandes Ligas de esos años era más cerrada, tenía otro tipo de calidad, otro tipo de engranaje, diría yo, en los equipos, en los rosters. No pichaba cualquiera, oye, cualquier pitcher de Japón, Taiwán, de Cuba, y te lo tiran ahí a abrir, y no está preparado. En esa época había una escalera, había que estar en AA, en AAA, había un tiempo para llegar ahí. A la misma vez, por ejemplo, el draft, me gusta poner este ejemplo. Entiendo que un hombre como Juan Luis Baró, como Luis Giraldo Casanova, como Mar Linares, Armando Capiró, Lázaro Contreras, tenían un talento para estar sin duda alguna con 17, 16, 18 o 20 en el draft. Pero a la misma vez, por ejemplo, Matt McGwire fue número 10 en el año 84. Barry Bonds fue número 6 en el año 85. Gary Sheffield fue número 6 en el año 86. Con esto quiero decir que no necesariamente el talento que puedas mostrar ahí te garantiza ser draft número 1. Yo pienso que un Linares o hasta un Baró, porque Baró era muy completo en todo, ofensiva, defensiva, en todo, corriendo, podían estar en la primera ronda, entre los 26 equipos que habían ahí. Pero a la misma vez a lo mejor no caían entre los 26 equipos, a lo mejor caían en la tercera ronda, en la segunda, o a lo mejor era número 4 en la primera. No sabemos, es muy difícil determinar. Igual que es muy difícil determinar necesariamente que porque te escogen un draft vas a dar 250 horas en Grandes Ligas. Googleen los drafts, la historia está llena de buenos peloteros de college, porque en el college se juega muy buena pelota. Ese nivel de college es aquí a Cuba, y Cuba tropezaba. Muchas veces cuando los americanos en el año 87, 88 se pusieron bien para eso, el equipo Cuba ganaba y perdía. Ya no eran esas palizas porque el nivel subió. O sea, ese es el nivel que había aquí en NCAA Division 1. Era duro. Entonces con eso quiero decir que no necesariamente todos iban a triunfar. Yo no veo esa avalancha de 50, 40 peloteros cubanos en una misma, eso yo no lo veo. Yo veo individualidades muy buenas, yo veo individualidades que iban a estar en Grandes Ligas, como era en los 50, en los 60, todas esas estelares figuras cubanas en los años 60 que jugaron aquí, y antes y hasta los 70. Pero no lo veo masivo, realmente no lo veo masivo, no lo veo una manera como a veces leo, a veces escucho, no lo veo de esa manera. A la misma vez, no puedo tampoco negar el nivel o la posibilidad o la voluntad que tuvo un Oropesa o un Brian Peña en su momento. Podía tenerlo cualquier pelotero en los años 83, 85, 77, de mejorar y seguir. O sea, es muy difícil el tema. El béisbol cubano, repito, no es de la tiranía esta del año 59, esto es de los mambises, estamos jugando pelota, eso va en la sangre del cubano, el talento sale cómodo. Creo que ahora sí bajó, creo que ahora sí está un plano bajo, creo que en los 70, 80, 90 había mucho talento en muchos equipos ahí, peloteros que podían jugar porque tenían el ABC y había talento, sin duda alguna. Yo creo que había una época ahí
que había talento para poder jugar en este béisbol o en el béisbol del Caribe o en cualquier béisbol profesional, ¿no? Porque repito, el béisbol cubano es de hace más de 100 años y siempre tuvo excelente calidad. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ustedes creen que iban a estar, iban a hacer cuántos, muchos, pocos? ¿Hasta dónde podían llegar? Me encantaría saber su opinión. Y bueno, gracias por mirar Villa Sport.